Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. La idea de que la salvación es una dádiva puede hacer surgir esta pregunta en su mente. Si no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios, ¿qué me impide vivir una vida desenfrenada después de recibir a Cristo? Pablo se anticipó a esa pregunta de una respuesta muy profunda en Romanos 6.
Dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Cuando alguien confía en Jesús para que lo rescate de su pecado, ocurre una cosa sorprendente, una transacción. Se identifica espiritualmente, se une a Cristo, puesto que el pecado no tiene poder sobre Cristo. El que está unido a él ha sido liberado del poder del pecado. Pablo también destaca en esta carta a los romanos que no tiene sentido vivir con Jesús con la intención de desobedecerle. Sería como casarse con la intención de cometer adulterio con mucha regularidad, lo cual es imposible, pero totalmente insensato y en contra por completo del propósito de la relación. Mientras más nos damos cuenta de que hemos sido liberados del poder del pecado, más queremos vivir libre de sus efectos destructivos. La dádiva de la salvación que nos da Jesús nos hace libres del pecado, no libres para pecar. Nos dice Pablo en Romanos 19, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Y nos dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban llenos del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechan entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tal vez algo que nos ha impedido seguir a Cristo es creer que quizá nunca podríamos vivir a la altura de lo que Dios quiere. Y muchas veces no queremos ser hipócritas, ¿verdad? Y entonces, como no queremos ser hipócritas, entonces seguimos viviendo como siempre hemos vivido, ¿verdad? Sin ningún cambio. Así que ni siquiera nos molestamos en tratar de vivir según las normas que estamos estudiando en la Biblia. Y que nosotros sabemos que nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero sí vamos a alcanzar cambios, transformaciones en nuestra mente. Sí vamos a poder dejar de lado muchos pecados que nos separan del amor de Dios. Y en cierto sentido, a veces es razonable pensar así, porque solo un hombre ha vivido por siempre la vida cristiana a la perfección, y ese es Jesús. Así que no podemos llegar a lograr esa perfección como Jesús, pero sí podemos cumplir los mandamientos de Dios que son posibles de seguir. No son irrazonables. Solo es que lo que pasa es que solo somos pecadores. Pablo dice que Dios nos dio esos mandamientos para que dejemos de creer que somos buenos. Dios nos dio los mandamientos para que sepamos que pecamos, porque antes de que Él entregara los mandamientos, los seres humanos pecaban, pero no sabían que estaban pecando. Y pecaban continuamente. Pecó Eva y después pecó
Caín. Y Caín tenía soberbia, tenía envidia de su hermano, cometió un asesinato. Y así se siguió la humanidad hasta que el Señor entregó sus preceptos, su ley, para que supiéramos que no somos buenos, que somos pecadores. Por eso necesitamos descansar en Jesús para el perdón. ¿Cómo llegar al cielo sin un abogado, hermanos? ¿Cómo llegar al cielo donde vamos a tener un juicio y no vamos a tener abogado? No vamos a tener oportunidad de defendernos. Pero si tenemos abogado, y en Jesús abogado tenemos, Él mira por nosotros, porque Él nos ama, pero ama a aquel que le quiere seguir. Si yo renuncio a Cristo, si a mí no me interesa nada relacionado con Él, si yo quiero vivir mi vida mundana, mi vida como yo quiero, haciendo lo malo, destruyéndome a mí mismo con nuestras acciones, llenos de rencor, llenos de amargura, llenos de tristeza, llenos de frustraciones, llenos de soberbia, llenos de altivez, de narcisismo, de deseos, de vanidades. Hermanos, cuando estén delante de ese trono en el día del juicio y no tienen abogado, ya saben qué brazos los van a estar esperando, ¿verdad? Ya saben qué brazos los van a estar esperando, los van a llevar a lo profundo del abismo, a donde las llamas de fuego nunca se apagan. Pablo nos refiere 3 propósitos para la ley. Aquí en Romanos, los vamos a encontrar en Romanos 7, ¿verdad? Cito para ilustrar el versículo. El conductor no sabe que está conduciendo a una velocidad excesiva hasta que pase el letrero de límite de velocidad y lo compara con su velocímetro. De modo similar, no sabemos que algunas cosas son pecado hasta que Dios las señala. ¿Qué diremos pues? Dice en 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en sus deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa, hermanos, es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Podemos, hermanos, vivir según la naturaleza pecaminosa. Tenemos que vivir según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Cristo, no es transformado, no es un cristiano. Nunca aceptó al Señor. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará la vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hay que hacer un mayor esfuerzo porque
cuando queremos conocer a nuestro Señor, cuando queremos de verdad. Siempre llegamos al Señor cuando tenemos muchos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando queremos que nos haga un milagro, cuando llega la enfermedad, cuando llegan las desgracias a la casa, un muerto o algo, cuando llega todas esas cosas terribles que suceden cada día en este mundo, ¿verdad? Estamos saliendo del camino anchuroso y tomando el camino estrecho, y a veces ya estamos cansados, frustrados, y queremos resolver nuestra vida de manera diferente. Pero por desgracia, por desdicha, a veces ese camino es cuesta arriba. Dice que el camino estrecho, pues, tiene piedras, tiene cosas sembradas ahí que nos van a estorbar, ¿verdad? Tiene riachuelos, agua que va en dirección opuesta tal vez a nosotros, ¿verdad? Agua sucia, como cuando llueve y viene el agua arrastrándonos. Pues podemos encontrar ahí miles de cosas en el camino estrecho, pero ese camino estrecho es el que nos lleva a Dios, el que nos hace fuertes. Todos aquellos que deciden, no me importa, me pongo mis botas, me meto al agua, si me caigo me levanto, yo llego, yo ya tomé el camino de Dios, voy con Él de la mano, si me caigo Él me va a levantar, si me mojo Él me va a secar, si me llueve Él me va a cubrir para que no me moje. Y entonces estas personas empiezan a presentar mejoras en su vida, empiezan a tener una vida más alegre, más sana, más conforme. Pero otros se hallan en el mismo predicamento a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos meses. No tuvieron esa fuerza y esa fortaleza de seguir. Y saben, eso es lo mismo, es lo que se cosechó, lo que sembró, es lo mismo que se va cosechando en el camino. Nadie nos lo puso. Ahí está, nosotros lo pusimos en ese camino y tenemos que brincarlo. Y tenemos que volver a cosechar, tenemos que volver a sembrar, tenemos que volver a sembrar. Para que entonces nuestro camino estrecho no sea un camino difícil, sino vayamos de la mano del Señor hasta llegar al final del camino, cuando el Señor nos mande llamar. Y Él estará con nosotros. Así lo prometió, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y yo le creo a mi Señor Todopoderoso. Segunda ley. La ley provoca el pecado para que éste salga completamente a la luz. Nos dice Pablo en una gloria futura. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Qué hermoso, gloria a ti, Señor. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Continúa, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza se ve y no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Esa gloria futura, maravillosa de Dios. Pablo dice que primero debemos reconocer que Dios nos aceptará por completo en Cristo.
Aunque el pecado repetido pueda hacernos sentir culpables, la condenación de Dios llega a ser asunto del pasado cuando recibimos a Cristo como nuestro perdonador y guía. Si nosotros ya estamos en el camino, debemos esperar esa gloria futura, esa venida de Cristo, donde todo el dolor, toda la frustración, todo se terminará. Dice que lo que ya recibimos lo tenemos, pero tenemos la esperanza de su venida. Necesitamos, hermanos, reconocer la libertad que tenemos mediante Cristo, por el Espíritu de Jesús. Jesús quiere liberarnos de esa espiral descendente del pecado. Tal como la aerodinámica supera a la gravedad. Cuando se aplica apropiadamente, el Espíritu nos libra de la gravedad del pecado, permitiendo que nos remontemos por sobre todas las limitaciones de nuestros apetitos pecaminosos y que agradamos a Dios. Y que agrademos a Dios. Debemos recordar, hermanos, que ahora tenemos la opción de dejarnos controlar por nuestros deseos de pecado o nos debemos dejar controlar por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el pecado nos controla somos rebeldes, como dice aquí, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces dejémonos controlar por el Espíritu Santo, no por nuestros bajos deseos. Porque recuerden, cuando el pecado controla, somos rebeldes y nos obsesionamos por gratificar nuestras propias agendas egoístas. Pero cuando nos dirige el Espíritu Santo de Dios, somos fortalecidos en un nuevo impulso para agradarle a Él. Y de esa misma manera, cuando le agradamos a Él, vamos a encontrar gracia. Él nos puede dar gracia con las personas, gracia en nuestros trabajos, gracia en nuestros hogares, amor y gracia. Debemos encontrar amor y gracia a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Porque en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Maravillosas palabras de Pablo. Nada nos puede separar de Él y Él nos muestra esta tercera ley. La ley de Dios señala las consecuencias del pecado. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Debemos matar al viejo hombre y a la vieja mujer. No podemos persistir en eso. Si preguntamos, si me convierto en un verdadero servidor de Cristo, ¿puedo de alguna manera perder el perdón y la vida eterna que me da? Si usted escoge confiar en Cristo, recibirá una salvación que nunca le puede ser quitada. Pablo pasa a decir que nada de la creación puede separarlo del amor de Dios. ¿Qué es lo que acabo de decir? Nada me puede separar del amor de Dios.
Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie nos puede robar ese amor. Nosotros lo podemos alejar de nosotros. Nosotros lo podemos perder. Cuando nosotros pecamos, Jesucristo es nuestro abogado defensor. Él murió por sus pecados, librándonos de ellos, y su resurrección demuestra que ha sido absuelto. Cuando estamos unidos en Jesús, el resultado de nuestro caso no está perdido. Ya es cosa juzgada. Si alguien, incluso nosotros mismos, tratamos de reabrir el caso en contra de nosotros mismos, Jesús le dice que ya ha sido perdonado. Esa es la verdadera libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús y de verdad estamos con Él y lo buscamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y de verdad lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No podemos perder la salvación. Perdemos la salvación cuando nosotros le decimos: no te quiero dentro de mi vida, vete, Jesús, no existes para mí. No hiciste lo que te pedí. No te necesito. Puedo caminar solo, puedo hacer yo solo mi vida. Jesús no nos quita la salvación porque Él no es hombre para que se arrepienta. Nosotros le decimos: mira, aquí está tu salvación, aquí está lo que tú me quieres dar, aquí está tu Espíritu Santo, aquí está. No lo quiero, no quiero nada de ti. ¿Y saben cómo le decimos que no queremos nada de nosotros? A veces ni siquiera nos damos cuenta cuando lo hacemos. Cuando nos viene alguna dificultad en la vida, como ha pasado en estos días, muertes, frustraciones, muchas cosas que han pasado. Muchas veces dicen: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no? Dios no me ayudó. ¿Por qué no? Dios no hizo. ¿Por qué? Y entonces, ¿saben? Se enojan con Dios. Se enojan con Dios y empiezan a dejar todo, a botar todo. Botan la Biblia, dejan de ir a la iglesia, odian al pastor, odian a los hermanos. Todo es malo. Y no importa quién vaya, quién les diga, si el pastor, la hermana, la prima, la tía, les diga: mira, no es culpa de Dios, esto tenía que ser así, mira, velo de esta manera, ve aquí. A veces cuando pasa una desgracia en una casa, es porque a veces nosotros no tuvimos el cuidado, teníamos las cosas ahí, teníamos todo para ver que podía suceder algo, mas sin embargo, no pensamos que eso llegara a suceder, no lo paramos, no hicimos nada. Y cuando algo sucede, qué manera tan maravillosa de echarle la culpa a Dios, de no decir: fue nuestra responsabilidad. Y entonces es cuando con nuestra actitud le decimos a Dios: ¿sabes qué? No me interesas, vete. No te quiero, no te quiero, vete de mi vida. Y Él es todo un caballero. Nos dio un libre albedrío. Si nosotros no lo queremos dentro de nuestra vida, Él con todo respeto se retira de nuestra vida. Aunque yo tengo un pensamiento personal, creo que es desde donde esté sentado en su trono, nos sigue mirando. Y nunca pierde la esperanza. Nunca. Porque Él es la esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida.
Y yo creo que nunca, siempre nos está esperando. Nunca pierdes esperanza que volvamos a sus brazos. La salvación ahí está. Ahí está. Solo tenemos que irla a recuperar. Decirle, no, ¿qué crees? Siempre no, dámela. Es mía, tú me la diste. Es mía. Ay, gloria al Señor y maravilloso, al Dios Todopoderoso. Si Él murió en esa cruz por cada uno de nosotros, ¿qué nos dirá? ¿No te la doy? Nos diría, nunca te la quité, yo te la di. Tú la estabas dejando de lado. Hermanos, reconciliémonos con el Señor para poder tener ese gozo de la salvación, para poder estar en su presencia un día y poderlo mirar a los ojos, no avergonzados. ¿Saben? El dolor humano es muy fuerte. A veces todo lo que sucede en las vidas de las personas, a veces pasan cosas terribles y a veces no las entendemos. Dios tuvo una materia corpórea y pudo sentir la tristeza, la desesperanza, la esperanza, la alegría, la risa, el dolor, el miedo, la frustración, el abandono. Y Él, por supuesto, que nos comprende. Si hemos pasado por alguna prueba, por algún desierto terrible, y nuestra actitud ha sido así y al contrario, estamos tomando como el alcoholismo como una salida, las drogas como una salida, fumar como una salida, ser agresivos como una salida. Llegar hasta unos límites terribles de agresión y de cosas como una salida de nuestro enojo. Aún es tiempo de gracia, aún la gracia no se cierra, estamos a tiempo, hermanos. Reconcíliense con Dios. Denle la oportunidad que empiece el Espíritu Santo a trabajar dentro de sus espíritus y verán lo maravilloso, lo hermoso que es volver a sentir la paz. Todo queda fuera. Cuando estamos unidos a Jesús, el resultado de nuestro caso no está pendiente. No está pendiente, ya es una cosa juzgada. Recuerden, esa es nuestra verdadera libertad. Pablo nos dice que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La Escritura dice que el faraón te ha levantado precisamente para mostrarte en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Porque así dice la Escritura del faraón, Él endureció su corazón, pero lo endureció por un motivo. Ya te preguntaste a veces si tu corazón
ha sido endurecido. Y el faraón era necio y soberbio como todo rey. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo está tu corazón? Si se nos sorprende conduciendo en exceso de velocidad, se nos impone una multa. Esa es la ley. Si rehusamos de continuo admitir delante de Dios nuestros pecados y pedirle perdón, pagamos la pena y morimos espiritualmente. Pablo, por muy maduro que fuera espiritualmente, siempre se afligía. Bueno, no siempre, se afligía, porque acababa haciendo justo lo que no quería hacer. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Podemos ver su clamor en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y su respuesta inmediata en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aunque vivimos en un mundo de pecado y experimentamos sus efectos, podemos mirar a Jesús para que nos libre de nuestra esclavitud del pecado. Cuando le entregamos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jesús, nuestras vidas, podemos confiar, hermanos, el que Él nos cambiará desde adentro, desde lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, conforme vayamos madurando espiritualmente. Es cuestión de crecer en obediencia. Es cuestión de crecer en obediencia. Entrenarnos para ser como Jesús con el correr del tiempo, en lugar de tratar de ser como Él por nuestra propia cuenta. El que nos transforma, el que nos cambia, es Jesús a través de su Espíritu Santo. A veces nosotros solos no podemos. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dice Pablo. Si no escatimó a su Hijo, nos lo dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo que le estemos pidiendo? ¿Cómo no nos va a dar esta salvación generosamente, esta transformación, esta maduración a través del Espíritu Santo? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Les recuerdo, es nuestro abogado. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Nadie. ¿Quién nos apartará del amor de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Ni la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el coronavirus, todo lo que viene. El antimesías. ¿Acaso ellos nos podrán apartar del amor de Cristo? Cada conflicto que tenemos, nadie nos puede apartar del amor de Cristo, porque así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como abejas para el matadero. Sin embargo, dice en el versículo 37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento. No miento. Mi conciencia me la confirma en el Espíritu Santo.
el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a madurar espiritualmente. Aunque muchos ya llevamos tiempo conociéndole, leyendo la Escritura, teniendo una relación con Él, a veces terminamos haciendo lo que Pablo hacía. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que mal está en mí. Porque a veces los mandamientos nos estorban, hermanos. Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y cuando se nos marca algo que no podemos hacer, claro que va a estar esa regla, esa ley va a estar mal en nosotros. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué no nos esforzamos a servir a Dios? Y con la carne también a servir a Dios, ya que nada nos puede separar de Él. Absolutamente nada nos puede separar de Él. Los invito, hermanos, a si hay alguno que no ha recibido a Jesús en su corazón, y sé que me van a decir, ya lo conozco, soy de la Iglesia Católica. Esto no es cuestión de religión, hermanos. Digo, esto no es cuestión ni de católicos, ni de cristianos, ni de adventistas, ni de testigos de Jehová, ni de pentecostales. Esta es una relación, es conocer a ese Cristo a profundidad, a ese Padre amoroso. Es recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Decirle, aquí estoy. Sáname, transfórmame, libértame. Dale alegría a mi corazón. Dame el gozo de tu salvación. Hermanos, no se espere para mañana, porque tal vez mañana no habrá tiempo. No se espere a decir, como muchos, mañana me reconcilio con Dios. Mañana perdono a mis hermanos. Mañana recibo a Cristo en mi corazón. Mañana lo empiezo a conocer. Mañana cambio. Mañana. Hágalo ahora, en este momento. Y deje que el Espíritu Santo entre en usted y lo llene con el fuego de su amor. Que su brazo, como el bronce bruñido refulgente, empiece ese fuego a quemar todo lo que le estorba en ese corazón. Deje que el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, empiece a borrar y a sanar todas las heridas del corazón. Empiece a restaurar su espíritu, su alma, sus emociones que son el alma. Deje que empiece a restaurar su carne si se encuentra enferma. Deje que Cristo, a través de su bendito Espíritu Santo, empiece a transformar sus pensamientos, su sentir. Lleve usted sus pensamientos bajo los pies de Cristo, donde pueden estar dominados.
Los invito, hermanos, a que se reconcilien con nuestro Señor. Y los que están reconciliados con Él, a seguir mejorando. No se conformen con un simple capítulo al día. Bébanse las Escrituras. Piérdanse en ellas, son maravillosas. La enseñanza es maravillosa, no hay otro libro más maravilloso, más perfecto, donde uno pueda encontrar todas las respuestas que busca, que en este libro. Comamos de su palabra. Seamos uno con Él. Uno con Él. La relación es de Él con nosotros. De Él con uno. Porque cuando estemos enfrente de ese trono en el juicio, no vamos a poder justificarnos delante de Dios, ni nadie va a venir a justificarnos, ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestra hermana, nadie, ni nuestra madre, ni nuestro padre va a poder justificarnos delante del Señor. No, nadie va a poder justificarnos. Perdón. Empecemos ahora, hermanos. No mañana. Reciban a Cristo en su corazón. Denle una oportunidad de que sea su Salvador y su Señor. Conózcanle. De verdad es maravilloso. Conózcanle de verdad. Respétenle, ámenle. No pisoteen su sangre. No lo pisoteen. No le falten al respeto. No insulten al Espíritu Santo, porque entonces no tendrán perdón. Al contrario, permitan que su Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, les traiga la paz y la tranquilidad. Que la bendición del Dios Todopoderoso se quede con ustedes. En el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén y amén. Si algún día llegué a pensar que sin ti yo podría estar, si tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar, no me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos tú y yo. Me desgarra saber que contristaba al amado, me desgarra saber
al primer amor, donde todo comenzó, donde estamos tú y yo. Llévame al primer amor, donde todo comenzó, donde estamos tú y yo. Llévame al primer amor, donde todo comenzó, donde estamos tú y yo. Me desgarras de saber que con tristeza